Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien. Aquí estamos otra vez, estamos en la unidad 7 de nuestro recorrido por la música medieval. Y si recordáis, la semana pasada empezamos a hablar de polifonía. Estuvimos comentando lo que llamábamos primeras polifonías, que son las polifonías del siglo IX al siglo XII, y dedicamos la última parte de la clase a hablar de las llamadas polifonías aquitanas. Hoy vamos a seguir en esta línea y nos vamos a centrar en un fenómeno muy importante de la música polifónica en Europa, que es la llamada Escuela de Notre Dame. La Escuela de Notre Dame se desarrolla en su primera fase de forma paralela a la polifonía de Aquitania, perdón, es decir, que es finales del siglo XII, pero que se prolonga en las primeras décadas del siglo XIII y tiene como su centro la ciudad de París. Así que para hablar de la ciudad de París, para hablar, perdón, de esta práctica polifónica, tenemos que hablar un poquito de la ciudad de París. ¿Qué tal? ¿Qué os parece una buena idea? Sí, muy bien. Pues venga, empezamos. Quiero decir un par de cosas. En primer lugar, que París era la ciudad más importante de la Europa occidental, la más grande, la más poblada y la culturalmente más influyente. Vosotros recordáis cómo el feudalismo, nosotros lo comentamos en una clase, había propiciado como un renacimiento económico en la Europa del siglo XI. Ese renacimiento económico fue fortaleciendo el comercio europeo, fue fortaleciendo el poder real también, el poder de la monarquía, y eso hizo que las ciudades cobrasen una nueva importancia. El símbolo de esa nueva importancia es la ciudad de París. Conforme va avanzando, digamos que vamos a situar el feudalismo en el siglo XI, ya estamos a finales del siglo, en la segunda mitad del siglo XII, el poder feudal va, digamos, dejando paso a un poder cada vez mayor de la monarquía y al desarrollo de una nueva cultura urbana. ¿Mm? Vamos a resumirlo de manera muy drástica. Al principio de la Edad Media, los centros culturales dependían de la iglesia, los monasterios sobre todo. Después, gracias al feudalismo, junto a la iglesia hay otro foco de creación cultural que es la corte feudal, ¿no? Que es donde nacen pues, todo este mundo de los trovadores del que estuvimos hablando hace un par de semanas. Y ahora no es que desaparezcan los anteriores, que permanecen, sino que junto a estos dos aparece la ciudad como nuevo espacio destacado de la creación cultural. Y dentro de la ciudad son las catedrales y las universidades vinculadas a ella los focos fundamentales del crecimiento de esta nueva práctica cultural. ¿Vale? Bien, hay un año que es simbólico de todo esto, que es el año 1163, año en el que se inicia la construcción de la Catedral Nueva de París. Vosotros habéis estado en París. Bueno, Notre Dame además está muy de moda porque hace unos meses o algún año hubo un horrible incendio. Aquí tenemos una foto aérea del país medieval, del París medieval. En realidad es una, evidentemente, es un dibujito, es una reconstrucción, pero podemos hacer un poquito la idea del tamaño que tuvo la ciudad entonces, que es un tamaño mínimo en comparación con lo que ha sido posteriormente. Ya sabéis que el origen de París está en una isla en medio del río Sena, que es la Ile de la Cité, l'Île de la Cité. Allí es donde está y donde estuvo la catedral y principal iglesia de la ciudad. Y ese templo tuvo diferentes formatos, es decir, fue transformándose a lo largo del tiempo. Y en 1163 se pone la primera piedra del nuevo templo gótico. Ya sabéis que el estilo gótico nace precisamente en esta región,
Se dice que el primero de los edificios góticos es una abadía que hay al norte de París, que es la abadía de Saint-Denis, y el segundo es este. Aquí, esta es una ilustración de una miniatura medieval donde vemos el río con su puente y la catedral dominando el espacio. Esta es otra, y vemos la imponente catedral en otra de estas miniaturas. Bien, pues de forma paralela a la construcción de la catedral, que como toda catedral pues, tomó mucho tiempo, se desarrolla una práctica polifónica en este ambiente catedralicio parisino que conocemos con el nombre de Escuela de Notre-Dame. Más o menos la Escuela de Notre-Dame da sus primeras señales de vida cuando empieza a construirse la nueva catedral gótica y sus últimas producciones en torno a 1225. Esta escuela, llamamos escuela pues, a un grupo de autores que trabajan con el mismo estilo, no es un sitio, no es un lugar de enseñanza, cuidado. Presenta algunas novedades muy relevantes con respecto a las prácticas polifónicas anteriores. En primer lugar, su repertorio se difundió por toda Europa, es decir, su repertorio no estuvo circunscrito a una zona concreta, sino que hay copias de piezas en estilo parisino en la península ibérica, en Italia, en Alemania y en zonas nórdicas muy alejadas del centro productor. En segundo lugar, fue la primera experiencia polifónica que generó una literatura teórica, es decir, que conservamos escritos medievales que nos hablan sobre esa práctica polifónica y que nos las explican. En tercer lugar, en la Escuela de Notre Dame nació el motete, que es uno de los grandes géneros compositivos de la historia de Occidente y que va a tener una larga historia de la que hablaremos. Y por último, pero no por ello menos importante, la Escuela de Notre Dame es la cuna de las primeras notaciones rítmicas. Nosotros sabemos que existen notaciones musicales en Occidente desde el siglo IX, pero hay que esperar al siglo XIII, hay que esperar a finales del siglo XII, siglo XIII, para que la notación exprese también la duración del sonido, porque las primeras notaciones se limitaban a los aspectos puramente de altura del sonido, ¿no? Bien, según algunas de las fuentes teóricas que nos hablan sobre la práctica musical en torno a la Catedral de Notre Dame en este periodo, todo el repertorio musical de la catedral estaba recogida en un único volumen llamado Magnus Liber Organi, el gran libro de los órgana. Ya sabéis que organum, órgana, en plural, era la denominación que se utilizaba en la Edad Media para hablar de música polifónica. El gran libro de la música polifónica. Este Magnus Liber Organi desapareció. Desapareció hace muchísimo tiempo, no se tiene, digamos, noticia de él, más que en algunos escritos medievales que nos hablan de su existencia. Y este Magnus Liber Organi, por lo tanto, no lo conservamos, pero sí conservamos copias parciales de este libro diseminadas por toda Europa. Algunas copias que son manuscritos en las que hay una pieza, otros son recopilaciones extensas de los repertorios que allí se atesoraban. Pongo tres nombres de tres bibliotecas en las que se conservan copias de este manuscrito original. Por ejemplo, en la Biblioteca Ducal de Wolfenbüttel, en la Biblioteca Medicea de Florencia o en nuestra Biblioteca Nacional de Madrid, esto que está ahí en el Paseo de Recoletos, esquina con Colón. Hay un manuscrito que procede seguramente de alguna catedral o de algún monasterio castellano, donde se conservan piezas que proceden de este Magnus Liber Organi.
En el Magnus Liber Organi las piezas resultaban anónimas, pero eh, conocemos, gracias a un estudiante inglés del siglo XIII que fue a París y que escribió unos apuntes tiene un manuscrito, hay un manuscrito conservado en Inglaterra que se llama el Anónimo 4, en el que se hacen algunos apuntes muy interesantes sobre la polifonía en París y sobre la práctica polifónica en la catedral. Pues en este manuscrito del Anónimo 4 de este estudiante inglés se dice que las piezas del Magnus Liber Organi correspondían con dos autores, que es Leonin y Perotin. Como digo, en los manuscritos de repertorio, en los manuscritos musicales, las piezas no están adjudicadas a ninguno de estos autores. Pero es posible cruzar el corpus de pieza que se conserva con las descripciones que hace el estudiante inglés de la producción de estos dos autores, y así ha sido posible atribuir las piezas conservadas a estos dos personajes que son los dos primeros compositores de polifonía de los que tenemos noticias, el maestro Leonin y el maestro Perotin. Bueno, pues esto es muy interesante, o por lo menos a mí me lo parece, pero no vamos a ahondar más sobre el asunto. Es muy interesante porque estos personajes son muy misteriosos. En realidad, la única noticia histórica que tenemos de ellos son las que nos dan este manuscrito anónimo, y ha habido grandes esfuerzos por tratar de identificarlos en los archivos parisinos, pero no ha habido demasiada suerte. Bien, ¿qué características posee la polifonía de Notre Dame? En primer lugar, vamos a referirnos a las formas que se utilizaron, las formas musicales que se utilizaron en esta práctica. Son tres. En primer lugar, el organum, que por distinguirlo de los anteriores lo llamamos organum de Notre Dame, que es una pieza polifónica de gran formato en que se van intercalando pasajes de nota tenida con pasajes de nota contra nota. Es decir, van intercalando los dos estilos que eran propios de la polifonía aquitana. Ya sabéis que en la Aquitania había como dos tipos de piezas. Unas que las llamamos órgano florido, siempre partíamos de una melodía gregoriana. Pues en el órgano florido la melodía gregoriana va muy despacio y por cada nota de la melodía gregoriana hay un montón de notas en la voz añadida. El otro estilo de polifonía aquitana era el llamado discantus, que era un estilo en el que por cada nota de la melodía gregoriana había una nota en la melodía, en la vox organalis, en la melodía añadida. O por decirlo con más precisión, por cada neuma de la melodía gregoriana había un neuma en la melodía añadida. Eso significa que a lo mejor en la melodía gregoriana había un neuma de dos notas y en la voz añadida había un neuma de tres. Quiero decir que no tenía que ir perfectamente paralelo en el número de notas concretas, pero sí en el número de neumas. Bien, pues el órgano de Notre Dame es una pieza en la que estos dos tipos de pasajes se van sucediendo. Hay pasajes de nota tenida y hay pasajes de nota contra nota, de neuma contra neuma. Esos pasajes de neuma contra neuma reciben el nombre de cláusulas de discanto. Y tenemos que quedarnos con este nombre porque va a ser muy importante para otra cosa que tenemos que explicar luego. Además del órgano de Notre Dame, existen en los repertorios parisinos los llamados conductus. Y esto es una novedad. En realidad, no por la textura, porque el conductus es una pieza de estilo discantus, es decir, neuma contra neuma. La novedad está en que no se parte de una melodía gregoriana, sino que tanto el texto como las melodías que se superponen en la pieza son de nueva creación. Es una creación ex nihilo, de nada, de cero. El tercer tipo de piezas, del que hablaremos al final de la clase, es el motete, que lo explicaremos luego. Bien, además del ritmo, perdón, de la forma, el segundo aspecto que quiero yo citar
de la escuela de Notre Dame, porque es muy relevante, es el aspecto rítmico. Estas polifonías parisinas eran mucho más complejas que las primeras polifonías y que incluso que las polifonías aquitanas. Eran más complejas porque las voces se movían más rápido y porque se construyeron texturas a más de 2 voces, a 3 y a 4 voces. Entonces, cuando hay muchas voces o cuando las voces se mueven muy rápido, para no llegar a la cacofonía, es decir, para que no se pierdan las voces, hacía falta establecer algún sistema que controlase no solamente la altura de los sonidos, sino la duración de los mismos. Y por eso surgió llamado sistema de los modos rítmicos o del ritmo modal, que es lo que vamos a explicar ahora, y que fue el primer modo de anotar las duraciones en la escritura de Occidente. Para comprender cómo funciona esto de los modos rítmicos hace falta olvidar nuestras convenciones de escritura rítmica. No tiene nada que ver con nuestras corcheas, semicorcheas, nada, es olvidarlo. Y meternos un poco en la mentalidad de la época. Estos señores escribían con neumas, y ya sabéis que los neumas son signos que se colocan encima de las sílabas y que a veces tienen una nota, a veces 2 notas, a veces 3 notas. Es decir, hay diversos tipos de neumas. Pues bien, para su escritura de la duración van a utilizar los neumas y van a utilizar unos patrones rítmicos que ellos conocían por la poesía griega y latina, que son los llamados pies rítmicos. Nosotros cuando en español queremos hacer un poemita, pues simplemente nos limitamos a contar el número de sílabas y mirar la rima. Si queremos hacer un romance, pues sabemos que son octosílabos que riman los versos pares, ¿no? Pa, 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 pa. En la casa de mi prima vive un pájaro muy lindo y yo le digo contento que se baje de ese guindo, o lo que sea, ¿no? Quiero decir, aquí he hecho pues 4 versos de 8 sílabas y rima lindo con guindo. Y ya está, ya tenemos un poema. Pero si escribiésemos un poema en latín, además tenemos que mirar la disposición del tipo de sílabas que estamos utilizando. Porque en latín, como en griego, hay 2 tipos de sílabas. Sílabas largas y sílabas breves. Y digamos que la sucesión de sílabas largas y breves va formando unos ritmos que llamamos pies rítmicos. Hay un patrón rítmico que es larga, breve, larga, breve, larga, breve, que es el modo primero. Hay otro que es al revés, breve, larga, breve, larga, breve, larga, que es el modo segundo. Y después hay breve, larga, breve, larga. ¿No? Hay varios modos, ¿no? Lo que estos señores pretendieron hacer es combinar esos 2 sistemas. Entonces, esto funciona así. Y luego trataré de explicarlo con algún ejemplo. En función de cómo organizo lo que vamos a llamar agrupación neumática, así estoy indicando el uso de determinados modos rítmicos. Vamos a ver si lo podemos ver aquí, en este cuadro. Mirad. Ellos trabajaban con 6 modos rítmicos. El modo primero, el patrón primero era larga, breve. El segundo era breve, larga. El tercero, larga, breve, larga. El cuarto, breve, larga, larga. El quinto, todo larga. Y el sexto, todo breve. ¿Vale? Eso lo vamos a ver luego con más detenimiento. Entonces, yo tengo una melodía gregoriana. Si quiero indicar que esa melodía se lea con una secuencia que sea la propia del modo primero, es decir, larga, breve, que la primera sea larga, la segunda breve, la tercera larga, la quinta breve, la cuarta breve, la quinta larga, así. Lo que tengo que hacer es agrupar esa línea melódica
de una determinada manera, agruparla neumáticamente. Es decir, si yo tengo do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y quiero que sea do larga, re breve, mi larga, fa breve, y así siguiendo, lo que hago es las tres primeras notas de esa sucesión las escribo en un solo neuma. Es decir, en un neuma de tres notas. Y el resto lo hago con agrupo las alturas en neumas de dos notas. De modo que modo primero es un neuma de tres notas, que pone ahí 3, modo primero 3, y después 2, 2, 2. Ahí está. Luego, en el ejemplo, en el modo primero aparece, pues, digamos, gráficamente cómo se hace. Un neuma de tres notas, que es eso primero que existe, después 2, 2, 2. Después la rayita. Eso significa que esa melodía la tengo que leer con la secuencia de larga, breve, larga, breve, larga, breve. Que sería en la transcripción que han hecho ahí, negra, corchea, negra, corchea, negra, corchea. Podría ser blanca, negra, blanca, negra. Esa es una transcripción que podría utilizarse el tipo de figuras que fuese, pero manteniendo la relación. Una pequeña apreciación sobre esta tabla. Como veis, donde están las corcheas, y las negras y las corcheas, hay unos corchetes por encima. ¿Veis las corchetes? Sí. Los corchetes nos van indicando la agrupación neumática original. ¿Veis? El primer corchete coge tres notas, porque eso estaba el primer neuma era de tres notas. Y luego 2, 2, 2, porque los siguientes neumas son de dos notas. ¿Vale? Es decir, si yo veo una línea melódica donde hay un neuma de tres notas y el resto una sucesión de neumas de dos notas, eso significa que tengo que leer esa línea con el modo primero. Es decir, que tengo que aplicar a esa línea un patrón rítmico que es larga, breve, larga, breve, larga, breve, independientemente de la escritura de los neumas. Si en cambio lo que yo veo es una sucesión de 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, o sea, neuma de dos notas, y que la última, digamos, la frase se culmine por un neuma de tres notas, eso significa que debo aplicar el modo segundo, que es breve, larga, es el contrario del modo primero. ¿Vale? Si lo que encuentro es la línea melódica, pero en esta ocasión veo que el primer neuma es de una nota y los siguientes están agrupados en neumas de tres notas, eso me indica que debo usar para leer esa línea el modo tercero, que es larga, breve, larga. Cuidado ahí con la transcripción. Larga, breve, larga, pues podéis pensar que es negra, corchea, negra. Pero los patrones rítmicos, y esto es muy importante, los patrones rítmicos que se utilizan en la escuela de Notre Dame deben tener una estructura ternaria, ¿vale? Son siempre patrones rítmicos ternarios. No existen patrones rítmicos binarios. Por lo tanto, el resultado es negra con puntillo, corchea negra. Negra con puntillo, corchea negra. Pues bien, esa estructura de negra con puntillo, corchea negra, si vemos esa sucesión de 1, 3, 3, 3, 3, 3, esa agrupación neumática, la aplicamos a la línea. Y bueno, podemos seguir. Si es 3, 3, 3, 3, 2 es modo cuarto. Si lo que vemos es simplemente todas las notas agrupadas en grupos de 3, es modo quinto, es decir, todas van a ser largas, todas van a ser negras con puntillo, porque debe ser ternario el patrón resultante. Y si vemos 4, 3, 3, 3, son todas corcheas, son todas cortas. ¿Vale? Esto en las partituras se ve así. Yo no sé si lo veis bien, está muy cerca o no, pero mirad en este facsímil de uno de los manuscritos que se conserva en Florencia, mirad el hexagrama de arriba. Vamos a fijarnos solamente en esa línea de arriba. Lo primero que hay es un neuma de tres notas. Eso primero que aparece es un neuma de tres notas. Luego hay una sucesión de neumas de dos notas hasta que aparece esa rayita que significa el final de la frase. Después viene otro neuma de tres notas
y después una sucesión de neumas de 2 notas hasta la rayita. ¿Vale? 3, 2, 2, 2, 2 significa modo primero. Fijaos en el tercer sistema, o en el tercer pentagrama, es que no son pentagramas, arriba es un hexagrama, pero yo quiero que nos fijamos en el tercero, que es un tetragrama. Viene esa letra tan desarrollada, y después hay un neuma de 3 notas, rayita, neuma de 3 notas, rayita, neuma de 3 notas, rayita. Eso significa modo quinto. Todas esas notas hay que leerlas como largas. Todas esas notas son negras con puntillo. ¿Vale? Bueno, espero que se entienda. Si no, ya lo explicamos en clase. Era difícil leer eso, ¿eh? No creáis. Requería un gran conocimiento de la escritura y una gran capacidad, en fin, ponerse de acuerdo los intérpretes, porque es una pieza de 3 voces y la secuencia rítmica, como no hay líneas que vayan uniendo los 3 sistemas, pues es un poco, debe ser, para nosotros nos resulta extraordinariamente complicado la lectura de estas cuestiones, pero bueno, ellos se movían así. Vale. Mirad, este es otro manuscrito, en este caso este Wolfenbüttel, y nos sirve para hablar o recordar una cosita que hemos dicho hace un momento, que es el asunto de los tipos de pieza. La pieza de arriba es lo que se llama un organum de Notre Dame. Está escrito a 2 voces. Como veis, la voz de arriba tiene muchos neumas y la de abajo tiene muy poco. La de abajo es la melodía gregoriana. Como veis, cambia muy despacito, mientras que la de arriba se mueve mucho. Esto es lo que llamamos un organum florido. Son los pasajes de nota tenida. Bien, en el segundo sistema, al final del segundo sistema, veis que hay más notas en la voz inferior. Y ese pasaje es lo que llamamos una cláusula de discanto, donde la nota, digamos la voz inferior y la superior, se mueven más o menos paralelamente. Los sistemas de notación rítmica que acabamos de explicar, el sistema de los modos rítmicos, se utilizaban para, y esto es importante, las cláusulas de discanto en todos los órganos y toda pieza que tuviese más de 2 voces. En cambio, en los pasajes de órgano florido o en piezas de menos de 2, o sea, de 2 voces, no se utilizaban. ¿Por qué? Pues porque para ese tipo de pasajes bastaba con ponerse de acuerdo los intérpretes mirándose a la cara. No hacía falta esta teorización sobre la duración, ya que la polifonía era más sencilla. Bien, vamos a seguir para, digamos, orientar nuestro tema, para diciendo un par de cosas más de los estilos de composición de la Escuela de Notre Dame. En primer lugar, sobre la cuestión armónica, vamos simplemente a apuntar 2 cuestiones. Estas piezas se componían, lo que se dice, por voces sucesivas, cuando eran más de 2 voces. Es decir, se partía de una melodía gregoriana, en el caso de que hubiese, ¿no?, en conductus, una melodía gregoriana, se añadía una segunda voz. Y luego, si se quería, una tercera o una cuarta. Eso provocaba a veces disonancias un poco extrañas, porque lo importante era la relación entre la voz de partida, la voz original, y las que se añadían, y no tanto entre las voces añadidas entre sí. De todos modos, el sistema de consonancia que se manejaba en esta época ya lo conocíamos desde el siglo XI. Es decir, las consonancias perfectas eran el unísono a la octava, la cuarta a la quinta, y empezaba a ser aceptada de forma más general el uso de la tercera, pero siempre como una consonancia imperfecta. Por último, señalar una cuestión sobre los procedimientos estructurales. Las piezas de Notre Dame ya son, en algunos casos, monumentales, piezas muy largas, piezas muy complejas, y ya descubrimos en ellas algunos recursos que se utilizan para, digamos, organizar el material musical con una visión compositiva más ambiciosa.
Hay repeticiones del material, hay imitaciones, hay progresiones, hay intercambios de voces. Es decir, hay, digamos, un modo muy desarrollado de acercarse al fenómeno de la creación, como sobre todo en algunos órganos más cuatro voces de Perrotin es muy evidente. Cuando hablábamos de los géneros del repertorio de Notre Dame, citábamos el órgano, citábamos el conductus y citábamos el motete y decíamos que lo íbamos a comentar un poquito más adelante. Pues bien, ha llegado el momento que todos esperabais y vamos a hablar un poco del motete. El nacimiento del motete tiene que ver con una práctica de tropado, de realizar un tropo sobre las cláusulas de los órganos de Notre Dame. Vamos a ver, recordad, en los órganos había dos tipos de pasajes, los pasajes de nota tenida y los pasajes de nota contra nota, que se llaman cláusulas de discanto. Bien, esos pasajes de nota contra nota eran pasajes sin texto, melismáticos, que se construían sobre una sola sílaba, como los pasajes de órgano florido en su mayor parte, ¿no? Entonces surgió la costumbre de adornar esos pasajes con un tropo textual, es decir, de meterle a la voz superior pues un texto. Bien, pues un segundo. A ver. Bien, con el tiempo, ya a principios del siglo XIII, en las primeras décadas del siglo XIII, el órganum dejó de componerse. Se seguían interpretando, pero no se componían. Lo que se hacía era dotar a los viejos órgana de nuevas cláusulas adornadas, nuevas cláusulas de discanto, nuevas, lo que se llamaban cláusulas sustitutorias. Es decir, se interpretaba el órgano, vamos a decir, de toda la vida con cláusulas sustitutorias nuevas, con cláusulas adornadas nuevas, y ya no solo con un texto nuevo, sino con otros textos nuevos y con voces nuevas. A partir de 1220 no se componen más órganos y lo que se componen son estas cláusulas nuevas. Estas cláusulas nuevas que, como originalmente lo que hacían era nada más que añadir un texto, se empezaron a denominar motetus o motete, ya que la palabra mot en francés significa palabra. La evolución del motete fue muy rápida y llegó a un punto en el que se independizó de los órganos. Lo que había nacido como un adorno de un pasaje de un órgano, al final se convirtió en una pieza independiente que guardaba con el órgano un elemento, un nexo fundamental, que era la línea del bajo. La línea del bajo de los motetes medievales procedía de los trozos de melodía gregoriana que correspondían con las cláusulas de los órganos originales. Como digo, estos motetes evolucionaron de forma muy rápida, ya independizados de los órganos de partida. Evolucionaron, por ejemplo, en el número de voces. Al principio eran 2 voces, luego 3, luego 4. También en el idioma y en el uso y la función. Desde el principio, estos textos que se añadían eran en latín y eran de tema religioso porque se utilizaban en el contexto de la celebración religiosa. Pero luego se fueron añadiendo voces que cantaban en francés y de asuntos profanos, de asuntos amorosos. Y una de las características más llamativas de estos primeros motetes es su politextualidad. Es decir, que cada una de las voces lleva un texto diferente. Lo mismo, encontramos un motete en el que hay una voz en latín que habla sobre la Virgen María y sus milagros, y otra voz en francés que habla sobre lo guapa que es la pastora y lo que enamora. Como digo, ese cambio de idioma tiene que ver también con el cambio de función. Y es que los motetes no solo van a utilizarse en el templo, sino también se van a utilizar en otros contextos civiles para conmemorar celebraciones en la universidad,
para celebrar determinados acontecimientos de la vida de un noble. Es decir, se convierte en un género celebratorio, un género muy intelectualizado, muy complejo, un género muy fascinante, pero ya independiente del mundo estrictamente religioso. Y quizás lo más relevante en el motete es que el motete va a ser el laboratorio donde van a desarrollarse nuevos tipos de escritura del ritmo más allá del ritmo modal, más allá de los modos rítmicos que hemos descrito. Digamos que en el motete se produce el paso, esto es un resumen y un poco mentira, pero vamos, para que me comprendáis, es así, se produce el paso del ritmo modal a un ritmo que ya se basa más en la grafía de las duraciones, como es el nuestro. Es decir, que en función, no ya es la sucesión de neumas lo que determina el tipo de ritmo que tengo que aplicar, sino es la forma del dibujo el que determina la duración propia del sonido. Esto es un camino muy largo, esto es un camino complejo, pero que el motete va a ser uno de los vehículos por el que se va a caminar en pos de una mayor libertad rítmica, porque el ritmo modal era muy rígido. El ritmo modal es un ritmo que trabaja por patrones y que las frases están, digamos, obligadas a permanecer dentro de un patrón. Pues como digo, estas nuevas grafías que van a permitir una rítmica más libre, una rítmica más imaginativa, se van a desarrollar sobre todo en este género que conocemos como el de motete. Pues muy bien, mis queridos alumnos, estas son las ideas básicas sobre el tema de esta semana y espero que hayan quedado claras. Pero bueno, de todas maneras, como tenemos una clase donde vamos a aclarar las dudas, pues mejor. Y así os veo, y os saludo y os mando todo mi amor. Venga, hasta ahora.